Bien, el gobierno está haciendo un llamado, ¿verdad? Y está entregando este mensaje en base al nuevo concepto de una nueva normalidad en que comencemos a adaptarnos, a convivir con este coronavirus, manteniendo, por supuesto, las medidas de resguardo. La subsecretaria de Salud Pública incluso aseguró que podríamos volver a tomarnos un café con amigos, guardando distancia, lavándonos las manos. Bueno, queremos hablar de esto, el último informe sobre el avance del COVID. Estamos en contacto con Mercedes López. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias por responder nuestro llamado. En primer lugar, ¿qué le parece este concepto de nueva normalidad? ¿Estamos en un momento como para pensar en aquello, sobre todo cuando se ha insistido por parte de las mismas autoridades de que estamos a puertas del pic de la enfermedad? Yo creo que hay que ser muy cauteloso con llamar en este momento a una supuesta normalidad porque nosotros como investigadores no tenemos los datos suficientes que nos permitan asegurar, basado en la evidencia, de que efectivamente estamos con una infección que está controlada. De hecho, los números de casos no han disminuido. Tenemos casos, seguimos con una constante de casos diarios y para hablar de control de la infección nosotros deberíamos hablar fundamentalmente que el número de casos comience a disminuir y eso no ha pasado. Doctora, me llama la atención también un dato que probablemente usted también lo escuchó en el informe de Paula Daza. Ella señala que hay una cifra que se tiene que tomar como muy positiva, que es la potencialidad de contagio. Cuando partió esto hace más de 40 días acá en Chile, un COVID positivo tenía la capacidad de contagiar a 2,6 personas y hoy eso se ha reducido a 1,3. ¿Le parece un buen síntoma? ¿Podría ser esta la representación o la justificación de este nuevo concepto de nueva normalidad? A ver, yo creo que de nuevo tenemos un problema de cómo nosotros tratamos y manejamos los datos. ¿Ya? El problema que nosotros tenemos es que la infección por COVID-19 ha sido terriblemente desigual en Chile. Ha sido desigual territorialmente y ha sido también desigual en el impacto que está generando en las distintas capas de la sociedad. Los sectores más pobres de la sociedad son hoy día los que están teniendo en la región metropolitana un mayor avance de la infección. Por lo tanto, yo creo que hay que ser cuidadoso con sacar datos que representen a todo el país porque esta desigualdad territorial y desigualdad de las poblaciones que está el virus infectando más es muy importante en Chile. Eso es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta. Y la segunda cosa que hay que tener en cuenta es que da la impresión de los datos que sí tenemos es que el equilibrio en que hoy día nos encontramos es un equilibrio que podría ser muy sutil. Y por lo tanto a mí en lo particular me parece extremadamente peligroso entrar en un discurso que haga que la comunicación de riesgo para la población baje, porque eso va a significar que la población va a estar más expuesta en un momento en que este débil equilibrio en que aparentemente estamos, incluso con los datos que el mismo gobierno hace público, pudiera perfectamente caer. Yo creo que hoy día las medidas tienen que ir en dos direcciones fundamentales. Primero, en fortalecer las medidas de aislamiento y distanciamiento físico. Eso significa mirar la necesidad de ampliar algunas de las cuarentenas que hoy día están en las regiones más críticas y en las comunas más críticas. Y en segundo lugar, fundamentalmente, tener una mirada muy microscópica hacia los grupos de riesgo de la enfermedad. Hoy día nosotros sabemos que las personas mayores de 70 años tienen un mayor riesgo, a que los enfermos crónicos tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad y enfermar gravemente y morir. Esa población debe ser apoyada fundamentalmente socioeconómicamente. O sea, no se entiende que hablemos de normalidad cuando la población de mayor riesgo, la que está muriendo hoy día, es una población que está tremendamente endeudada, tiene pensiones que son bajísimas, donde muchos de ellos viven solos en sus casas,
de hecho los ancianos solo son mayoritariamente mujeres, y no tienen cómo enfrentar ni económicamente ni prácticamente una situación como esta. Mercedes. Ellos pueden estar enfermando en sus casas y no son capaces, no hay una red que se monte para que se pueda proteger a estas personas. Sí, estamos en contacto con Mercedes López, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, para hablar de los últimos conceptos, datos que se han entregado por parte del gobierno respecto al coronavirus y de este proceso paulatino de nueva normalidad o de reintegración a las actividades, ¿verdad?, en el país. De todo índole, ¿eh? Se ha hablado de comercio, se ha hablado de empleo, se ha hablado de educación. Y quiero irme a ese punto desde su perspectiva médica. ¿Es un riesgo para usted o es posible que en 1 o 2 semanas comience en algunos sectores del país a retomarse las clases? Por ejemplo, como ha dicho el ministro Mañalich ayer, en escuelas rurales, en algunas comunas de puntos del país como Aysén que no tienen la epidemia. ¿Es bueno? Mira, sí, de nuevo, el que una medida o no sea buena o sea inadecuada depende de una serie de factores. No depende solo de la voluntad que nosotros tengamos, sino que también de qué tipo de población está siendo, digamos, estas medidas implementadas, de cuál es el porcentaje de la infección en esas comunas y fundamentalmente cuáles son las condiciones estructurales de esos niños y niñas de esos colegios. Cuando se habla del distanciamiento físico, eso se tiene que resolver. Mi pregunta es, en las condiciones en que hoy día está la mayor parte de la educación y de los colegios en Chile, ¿somos capaces de mantener adecuadamente las medidas de distanciamiento social? ¿Por qué? Porque lo que sí sabemos de la experiencia que hay en otros países es que los niños hacen la infección asintomática y cuando uno hace la infección asintomática existe un periodo en que uno está excretando el virus. La mayor parte de los hogares chilenos tiene un adulto mayor en su familia. Por lo tanto, si uno pone a los niños digamos, vuelven los niños al colegio, eventualmente esos niños se van a infectar y eventualmente esos niños podrían llevar la infección a los lugares donde están estos grupos de riesgo que yo te menciono. Entonces, lo que no se entiende es que aún no habiendo llegado al pic, aún no habiendo establecido que tenemos una disminución del número de casos en el país, totales, ni siquiera te estoy hablando esta vez desagregados, sino que totales, porque eso no lo vemos todavía, se está impulsando medidas que lo que hacen es disminuir el distanciamiento social, el distanciamiento físico y el aislamiento físico de las personas. Claro, con lo cual, lo que va a pasar es que el virus va a estar más libre en la población. Claro, y al estar más libre en la población, fundamentalmente los grupos de riesgo, o sea, las personas que están más vulnerables a la infección, pueden contraerlo y morir. Ese es el problema fundamental. Claro, ese es el problema de fondo. Ahora, ¿qué le parece esta señal, por ejemplo, desde el punto de vista social? Porque claro, hay cosas que todavía están en discusión, ¿eh? Todavía tenemos que escuchar bien cuál va a ser el plan para el retorno a clases, todavía no lo sabemos. Solamente se ha anticipado que serían las escuelas rurales las que iniciarían la primera etapa. Ya vamos a ver cuando tengamos los datos cómo se implementa aquello. Pero la señal que acaba de dar la subsecretaria de Salud, por ejemplo, que en la vida social podemos ya comenzar a juntarnos de nuevo. Dice, tú puedes juntarte con 4 amigos con mascarilla, con distancia. Mira, yo te digo una cosa. Cuando nosotros estamos asumiendo como estrategia cuarentenas móviles, que esa es la principal estrategia del gobierno, sí, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que los datos que tengamos sean los adecuados. Y para eso es fundamental que tengamos un número de testeos suficientes y necesarios para entender la dinámica que tiene en la población en la infección. Sabemos que hay una diferencia importante en el número de testeos entre las comunas más pobres y las comunas más ricas del país. Y por lo tanto nosotros no conocemos a ciencia cierta cuál es la dinámica de la infección en la población. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, para que tú tengas las medidas de cuarentena móvil, requieres mantener a la población con una comunicación de riesgo
que le permita entender que esto no está en vías de resolver, aún más cuando ellos mismos, el mismo gobierno y el comité de expertos no han insistido que el pic está por llegar. Y tercero, cuando tú dejas a la población en una idea, cierto, de que adquiera inmunidad, para que eso sea efectivo y sea razonable humanamente, éticamente, médicamente y científicamente, se requiere que esa inmunidad sea desarrollada paulatinamente. Y eso requiere, en primer lugar y en esta etapa, que nosotros mantengamos las medidas de aislamiento físico y distanciamiento físico de la población. Entonces a mí me parece que este discurso lo único que hace es confundir a la gente y yo te digo, lo que es más peligroso es que la impresión que uno tiene es que gran parte del éxito o de este enlentecimiento que ha tenido la infección se basa fundamentalmente en la disciplina que han mostrado los chilenos. Porque por más que, claro, vemos en las noticias que están llenos algunas partes, de todas maneras, todos los que vivimos en Santiago sabemos que la gente ha tomado medidas de aislamiento y de distanciamiento, o sea, se ve. Sí. ¿Cachai? Mercedes, entonces la gente en eso ha sido responsable. Hay cosas que desconocemos desde el punto de vista de la ciencia. ¿Se estará apuntando a una inmunización de rebaño? La inmunización de grupo o de rebaño es una inmunización que se produce efectivamente cuando tú expones, cuando tú en el fondo logras un porcentaje de la población que esté protegida contra la infección y de esa manera entonces el virus libre en el medio ambiente disminuye y con eso obviamente la infección para. El problema que tiene eso es que en un escenario sin vacuna, porque la inmunidad de rebaño o de grupo es un concepto que se utiliza habitualmente para referirse a la eficacia que tienen las inmunizaciones, cuando no existe vacuna, nosotros dejamos que la población quede al libre albedrío de una inmunidad que desconocemos, ¿sí? Y eso de partida lo que hace es que los grupos de riesgo, las personas más vulnerables, van a morir, van a enfermar y van a morir. ¿Me entiendes? Si no se toman medidas que permitan que esa inmunidad sea desarrollada muy paulatinamente, y eso requiere fundamentalmente de aislamiento físico, distanciamiento social y conocer la dinámica de la infección. Y para conocer la dinámica de la infección tenemos que tener el número de test suficientes y deben ser entregados los datos desagregados desde el Ministerio de Salud y desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Deben ser entregados a la comunidad y a la comunidad de científicos que hoy día no los tiene. Muy bien. Y eso no permite tener claridad de la dinámica que la infección está tomando en nuestro país. Muy bien, Mercedes López, investigadora de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias. mostrarnos su opinión respecto a estos temas. Muy buenos días. Hasta luego.